Muchas gracias. Bueno, entonces damos formalmente inicio. Profesora Alexandra, me place saludarla. Bienvenido a este espacio del Segundo Congreso Internacional de Investigación Interdisciplinar. Lo hacemos por TIC. Contémosle, por favor, a todos nuestros asistentes quién es la profesora Alexandra Bouchard. Contemos un poco acerca de su experiencia académica, de su experiencia profesional, de quién nos va a estar acompañando el día de hoy en esta sesión, profesora. Bienvenida. Muchísimas gracias, Danilo. Muy buenas tardes a todos los participantes y emocionada de estar en este segundo Congreso Internacional de Investigación Interdisciplinaria. Como muy bien lo dijiste, mi nombre es Alexandra Bouchard Porras, soy docente de planta de la Universidad Francisco José de Caldas y en ese momento me encuentro cursando y esperando pues ya creo que fecha de sustentación de mi tesis doctoral y en la cual pues parte de esa tesis, algunos de esos temas quiero venirlos a trabajar hoy con ustedes. Estoy en la universidad, como les decía, hace aproximadamente 11 años. Estoy de planta en la parte de posgrados en la especialización en ingeniería de software y estoy acompañando ya hace como 6 años, 7 años en los procesos de autoevaluación y acreditación de facultad de ingeniería. Mi experiencia docente, llevo yo creo que alrededor de unos 24, 25 años, la cual pienso yo soy ingeniera de sistemas de profesión, pero por vocación soy docente. Entonces esto es un compromiso de vida, es algo que me gusta hacer, que estoy comprometida, que creo en lo que hago y en medio de todo este mundo académico, hace un par de años, como 6, 7 años, encontré el mundo de la investigación, el mundo de los artículos, el mundo de las ponencias y me enamoré. Y, he continuado con ese enamoramiento en todo lo que hago y precisamente por ese enamoramiento en mi tesis doctoral la trabajé con este aspecto y me gustaría pues no sé si podemos ya dar inicio el cual nuestra conferencia de hoy vamos a tratar algo que se llama STEAM, Mujeres y Pandemia. STEAM, Mujeres y Pandemia, algo que se está hablando en los medios, algo que de una u otra manera nos afecta a todos los que estamos aquí hoy presentes. Entonces, este proyecto, STEAM, Mujeres y Pandemia, este tema está inmerso en mi tesis doctoral. Mi tesis doctoral tiene que ver, la titulé así, TIC-STEAM, Modelo de Implementación de Competencias Digitales mediante el desarrollo de proyectos de STEAM en tiempos de COVID. Un caso específico, mujeres adultas en estado de vulnerabilidad del corregimiento de Tutunendo, Quibdó. Y vamos a ver el por qué me enfoco hacia la mujer, ¿cierto? Y para podernos empezar a tejer esta idea, entonces quiero traerles a colación lo siguiente. Esta va a ser nuestra agenda del día de hoy. Se ve larga, pero voy a tratar de ser muy rápida para poder que todos podamos llegar a feliz término y al finalizar responder las preguntas. Por eso les sugiero, si tienen alguna inquietud, alguna pregunta, por favor anótenla y al finalizar la conferencia, entonces daremos el espacio para responder. La motivación inicial que tuve yo con respecto a esto, ¿cierto? Tiene que ver con la situación que las mujeres afrontamos en los diferentes contextos. Entonces, siempre me había preguntado, bueno, ¿y qué pasa con las mujeres en aquellos espacios, en aquellas zonas donde es complicado la convivencia por los conflictos armados? Y entonces empecé a investigar sobre el aspecto y miren esa realidad mundial. Nosotros vemos en ese mapita, ¿cierto? Unas esferas azules y unas esferas naranjas. En las esferas naranjas vemos que las esferas azules son aquellos lugares donde hay desastres naturales que afectan la población. Y las esferas naranjas son aquellos
lugares donde hay conflicto armado, ¿cierto? Y involucrando a la población civil. Entonces vemos que es algo bien preocupante porque hay zonas bastante afectadas. Y aquí lo vemos desde otra perspectiva, ¿cierto? Entonces vemos que lo azul son desastres naturales que afectan gravemente la vida de las personas y lo naranja son conflictos armados. Y en medio de esos conflictos armados, en la flechita roja que ustedes ven allí, está Colombia, nuestra querida y amada Colombia. Y entonces, ¿qué genera ese conflicto armado? Genera muchas cosas. Y dentro de esa cantidad de elementos que genera, me voy a ubicar en algunos aspectos. Entonces, desde Colombia, ¿sí? Ubicándonos en Colombia, aquí tenemos nuestros símbolos patrios y la ubicación geográfica. Según la última estadística del DANE, somos aproximadamente 50 millones algo, ¿cierto?, de habitantes en Colombia. Y de esos 50 millones de habitantes de Colombia, tenemos víctimas del conflicto armado. 9.218.726 personas víctimas del conflicto armado. Esta cifra es a hoy, hace una hora, porque la actualicé, ¿cierto? Entonces, son compatriotas que viven ese conflicto armado. Ese conflicto armado genera ciertas características y movimientos en esta población que ponen en detrimento la calidad y la vida de las personas. Entre estos elementos que genera de esos 9 millones y pico, el 66% genera desplazamiento forzoso, en el cual tú estás en tu casa y te dan un tiempo límite para que te vayas con lo que tengas, si es que te dan el tiempo límite, ¿cierto? Y en ese desplazamiento forzoso, pues están las mujeres, los niños, los adultos, los hombres, ¿cierto? De población a nivel general. Esta cifra es sacada de la Unidad de Atención y Reparación Integral de Víctimas, que es una plataforma que tiene el gobierno y es a fecha del 2021. Nótese que esta cifra son cifras oficiales, más no todas las personas acceden a ser reconocidas como víctimas. Entonces, esta cifra puede ser mayor. Y de ese 66% de desplazamiento, 48.8 son mujeres. Mujeres de desplazamiento forzoso que tienen en sus espaldas la responsabilidad, ¿cierto?, económica y emocional y de subsistencia de sí mismas y de su familia, que se han visto de una u otra manera obligadas a tomar y a jugar ese rol porque sus esposos o sus compañeros fueron víctimas de la violencia, del conflicto armado y fueron desaparecidos o asesinados. Entonces es una realidad bastante dolorosa y es allí donde mi responsabilidad como profesional es devolver un poco de lo que he aprendido, de aquellas cosas que he vivido a la sociedad. Y dentro de la sociedad, de pronto por género, por afinidad, siempre me he preocupado por cómo apoyar a las mujeres que están en esa situación, ¿cierto? Entonces, aquí tenemos como el contexto. ¿Qué quiero yo ofrecer o qué es lo que yo he mirado? Que la población en estado de vulnerabilidad les falta oportunidades de empleabilidad y participación en la vida digital. Eso mengua, ¿cierto? O limita la posibilidad de conseguir mejores oportunidades laborales o de emprendimiento. ¿En dónde se va a realizar o en dónde se realizó este proyecto? Se realizó en el departamento del Chocó, la capital de Quibdó, y en un corregimiento llamado Tutunendo. ¿Cuándo se realizó? Pongamos cuidado a estas fechas. Se inició la investigación en el 2019, prepandemia, y el proceso de ejecución fue entre el 2020 y el 2021, plena pandemia. Es muy interesante porque quiero hacer esa diferenciación entre prepandemia y durante la pandemia, porque todo el modelo y la investigación se planteó para un trabajo presencial.
pero debido a las medidas de bioseguridad y aislamiento que todos conocemos, pues tocó adaptar el modelo y adaptar la investigación para poderla realizar por medios virtuales. ¿Y a quiénes va dirigida? Va dirigida a las mujeres en estado de vulnerabilidad que por diferentes motivos han caído en ella. Más sin embargo, el modelo se puede adaptar a cualquier población haciendo los ajustes respectivos y pertinentes para poderlo aplicar. Continuamos aquí a ver qué más nos trae acá. Por lo tanto, me he planteado algunas preguntas. Primero, ¿será que efectivamente mediante el desarrollo de competencias digitales y el desarrollo de un proyecto STEAM, las mujeres adultas en estado de vulnerabilidad pueden desarrollar proyectos de emprendimiento en entornos sociales y laborales? ¿Sí? La siguiente, ¿será que existe alguna relación del desarrollo de competencias digitales mediante proyectos STEAM en tiempos de pandemia y la participación de estas mujeres en estado de vulnerabilidad para dar solución a alguna problemática de su entorno? Y entonces, a base de estas preguntas es cuando surge la hipótesis o se complementa la hipótesis, en la cual realmente pues me pregunto si al fortalecer las competencias digitales mediante se desarrolla un proyecto STEAM, efectivamente es una estrategia que les permite a ellas el desarrollo y el empoderamiento de su entorno y de una u otra forma participar activamente en esa sociedad digital. Entonces, esos son como los elementos claves y dentro de esos elementos claves, pues obviamente surgen los objetivos. Tenemos un objetivo general que es el desarrollo en sí del modelo y dentro del desarrollo en sí del modelo vamos a ver los diferentes elementos y dimensiones pues que yo tuve pendiente o en cuenta para el desarrollo del mismo y para lo cual pues se establecen unos objetivos específicos que de una u otra manera son los que me permiten efectivamente desarrollar y construir ese modelo. Primero que todo, establecer el estado de arte, porque el estado de arte entre competencias digitales lo hay, existe, enfoque STEAM, aunque es una tendencia, un enfoque nuevo, no existe una relación entre los dos temas. Y si le incluimos lo de mujeres en estado de vulnerabilidad, tampoco. Entonces es establecer ese estado de arte y mirar cómo lo podemos entrelazar. Se requiere diseñar el modelo, las dimensiones, la integración de ese proyecto para poder generar el modelo y obviamente para poder determinar el nivel de competencias digitales de las participantes, entonces se requiere diseñar un instrumento que mida las competencias digitales. ¿Sí? Y como complemento, pues una plataforma o un entorno virtual que me permita visibilizar el trabajo realizado y los futuros trabajos que se puedan realizar. Estos son a nivel general. Por lo tanto, para esta conferencia he traído unos temas centrales. Y dentro de esos temas centrales son las competencias digitales, el enfoque STEAM en la educación, el principio de educabilidad, que es básico para el modelo, el impacto de la pandemia COVID-19 en la educación, la puesta en marcha del modelo, los elementos que tuvimos en cuenta y algunos resultados. A continuación, entonces vemos todo este componente teórico, pues se realizó mediante la búsqueda bibliográfica, el escaneo de artículos, la clasificación de esos artículos y el análisis de los artículos. Esto utilizando técnicas como el análisis de contenido y el mapeo sistemático de la información, que me diera pues, los elementos que se requerían para fundamentar el marco teórico de la investigación. Aquí tenemos dentro de ese marco teórico, vamos a mirar tres aspectos importantes. Entonces tenemos, por ejemplo, la parte de la evolución de las competencias digitales, en donde me ubiqué no en la historia de las competencias generales, sino en qué momento se empieza a hablar de las competencias digitales, ¿cierto? Porque de ahí parte el proyecto. Entonces, las competencias digitales inician desde 1987 con una investigación que empieza a hacer la ODC y surge un proyecto llamado INES. Y ese proyecto llamado INES tiene 4 subproyectos, como lo vemos aquí en la parte de arriba. Y esos 4 subproyectos se empiezan a trabajar, ¿cierto? Empiezan a estructurar y empiezan a mirar cuáles son esos elementos básicos que se necesitan para generar unas competencias.
Y es así como surge el proyecto de SECOP. Y el proyecto de SECOP es un enfoque orientado a determinar cuáles son las competencias vitales para la población para poder desarrollar o tener unos lineamientos claros. Y es así, y es así como en el 2006 se reconocen las 8 competencias básicas o claves para la vida. Y esas competencias son esas: comunicación en lenguas extranjeras, aprender a aprender, conciencia y expresión, aquí sentido de la iniciativa y espíritu de la empresa, competencias sociales, competencia matemática, comunicación en lengua materna, y aquí está la competencia digital. Y dentro de la competencia digital, pues tenemos muchos autores, ¿cierto? Tenemos muchos modelos, a nivel, tenemos estamentos internacionales y, por ejemplo, el Ministerio de Colombia tiene el modelo de Pentágono que establece cómo se desarrollan esas competencias digitales. Y entonces surge un modelo en ese momento llamado el modelo Digicomp. Y el modelo Digicomp es como la base en la cual se apalancan los demás modelos. Y entonces establece 5 dimensiones. Una de ellas es competencia, información y alfabetización digital, comunicación y colaboración, creación de contenido, seguridad digital y resolución de problemas. Esta sería, así a grandes rasgos, pues lo que se investigó de las competencias digitales. Más sin embargo, en el documento pues está muy explicado cada uno de ellos. Y aquí pues la definición que se da por primera vez de la competencia digital, esto está en el Diario Oficial de la Unión Europea, dada en el 2006, en la página 15, para aquellos que de pronto quieran profundizar un poquito más sobre lo que les estoy diciendo aquí. Luego viene, perdón. Luego viene el enfoque STEAM. Y el enfoque STEAM quiere decir ciencia, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas. Y antes de continuar con el contenido que tenemos acá, quiero compartir con ustedes esta imagen en donde el enfoque STEAM inicia, acá no veo cómo, bueno, inicia desde los años 80, cuando se empieza a trabajar con los Lego para que los niños relacionen la parte lógica, la parte matemática, y empiecen a estructurar ese pensamiento computacional, ¿cierto? Uno de los mayores autores o influenciador de aquella época fue Pepper, Sigmund Pepper, que estableció, digamos, como las bases. Luego, en los años 90, la Fundación Nacional de la Ciencia, es un estamento gubernamental de Estados Unidos, crea el SMET, ¿cierto? Que quiere decir ciencia, matemática, ingeniería y tecnología. Y el término cambia en el 2001 por STEAM, ciencia, tecnología, ingeniería y matemática. La A de artes viene más tarde, ahora lo miramos. Entonces surge, ¿cierto? Y se empieza a generar y a reconocer el término, y es así como en el 2008, ¿cierto? Eso fue en el 2001, se empieza a trabajar, a estructurar, y en el 2008 Jackman, que es el autor, genera un discurso, genera unas investigaciones y un movimiento indicando la importancia de la A, que la A representa toda la parte de artística y de manifestación creativa del ser humano, representada en artes, en danza, en humanidades, en escritura. Entonces dice que cómo la vamos a dejar por fuera, siendo que hace parte del ser humano. Y es así, después de largas disertaciones, que aceptan la A y es incorporada al término STEM, ¿cierto? Entonces ciencia, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas. En el 2009 sucede algo que impactó sobre todo en Estados Unidos, ya que Estados Unidos acostumbraba a obtener los primeros lugares, desciende drásticamente. Y entonces el presidente Obama en aquel entonces insta a las instituciones y a los docentes a fortalecer los procesos de educación en ciencia y tecnología.
ya que el pensamiento de su mandato es un país que empieza a decaer en las competencias tecnológicas y de innovación, es un país que puede empezar a perder protagonismo en los avances tecnológicos del mundo. Y entonces es así como el organismo gubernamental establece y empieza a organizar unas investigaciones y surge el STEAM como propuesta y enfoque hacia la educación K12. K12 va desde kinder hasta el grado 12 y es adoptado en el sistema de educación americano el enfoque STEAM, o sea, ya se está trabajando y hay países como Finlandia, Tailandia, algunos en España, en Chile, en Ecuador también se está manejando, aquí en Colombia hay colegios, en Japón, en Corea, ¿cierto? Que ya el enfoque STEAM hace parte de los sistemas educativos. Y aquí pues tenemos algunos autores que manejan el STEAM, ¿cierto? Que los traigo pues a colación para que lo tengamos en cuenta. Luego entonces el STEAM es una estrategia académica que involucra diferentes disciplinas, como lo que acabamos de ver en su definición. Enfoca la educación de manera integral y genera un aprendizaje continuo. Además, propicia lo que es la comunicación y el trabajo en equipo. También es permanentemente el adquirir el conocimiento y el fortalecimiento de habilidades, tanto blandas como habilidades duras de pensamiento crítico y sobre todo dar solución a problemas reales empleando los recursos o los medios tecnológicos. Bueno, aquí otro de los elementos es el principio de educabilidad y el principio de educabilidad es la voluntad del ser, ¿cierto? De aprender. Es algo inherente al ser humano y cada uno toma la decisión de qué aprender y cómo aprender. Entonces es importante tener en cuenta esto, puesto que el modelo inicia con esa voluntad de las participantes o los participantes en decir, yo quiero aprender, yo quiero ser parte de, ¿cierto? Entonces es importante tener en cuenta esto. Luego viene en medio de este marco teórico, ¿cierto? Está el impacto de la pandemia en la educación. Todos sabemos de los objetivos de desarrollo sostenible y dentro de esos objetivos de desarrollo sostenible, pues tenemos lo que es aquí el número 4, la educación de calidad, y esa educación de calidad pues permea varios de los objetivos subsiguientes. Y es importante traer esto a colación. ¿Por qué? Porque de acuerdo a esto, el informe de Naciones Unidas, ¿cierto? Cada país se compromete a cumplir unos elementos y unos indicadores de gestión del cumplimiento de esto. Entonces, el informe de las Naciones Unidas establece que va a ser muy difícil cumplir esos objetivos los indicadores que se tenían para el cumplimiento. ¿Por qué? Porque se evidenció el aumento de estos elementos, el aumento de la pobreza extrema, la inseguridad de la alimentaria, la falta de procesos de enseñanza inclusiva y equitativa, la desigualdad de género entre niños y niñas, mujeres y mujeres adultas. Por ejemplo, acá, deterioro en el desarrollo socioeconómico sostenible, la falta de empleo productivo, la falta de justicia e instituciones eficaces que suplan las necesidades de la población. Y esos son algunos de los elementos que traje a colación de ese informe. Y aquí tenemos en el mismo informe y en la misma línea el Banco Mundial, ¿cierto? Establece que tenemos estos elementos de impacto en la pandemia, ¿cierto? En la parte de educación. Tenemos cierre de escuelas, crisis económica y costos a largo plazo. Al interior del cierre de escuelas tenemos costos educativos directos, impactos de salud y la seguridad. Todo eso es enfocado a los estudiantes y obviamente pues a la comunidad académica. Por la parte de crisis económica tenemos al lado de la demanda y el lado de la oferta. Y los costos a largo plazo. Por ejemplo, tenemos la crisis económica, el lado de la oferta, reducción de gastos del gobierno en la educación, menor calidad educativa, menor calidad de enseñanza, cierre de escuelas privadas. Todo eso lo soporta en este informe, aquí está el enlace, lo soporta en un informe muy interesante que establece por qué entra a determinar estos elementos. Aquí, por ejemplo, los impactos aquí, cierre de escuelas, impactos en la salud y seguridad, deterioro de la salud mental de los estudiantes, diría yo también de los profes,
¿sí? La vulnerabilidad de los niños y niñas. Entonces, estos son algunos de los elementos. Aquí continuamos y estas son algunas de las estrategias que las instituciones realizaron pues para mitigar el impacto de la pandemia de la educación y de una u otra manera tratar de dar continuidad. Entonces aquí están algunas líneas y quiero resaltar en ese momento pues la labor de los docentes, porque los docentes nos pusimos la camiseta y de una u otra forma nos adaptamos a estos medios tecnológicos. Muchos docentes de pronto ya manejaban la virtualidad y se les fue muy fácil adaptarse a estos entornos, pero hay docentes que nunca habían tenido, digamos, este encuentro tan directo con la tecnología, con la educación mediada por la tecnología, y de una u otra forma tuvieron que adaptarse en tiempo récord y brindar la posibilidad para que los estudiantes continuaran ese proceso de formación. Y estamos pues aún en ese proceso. Entonces, quiero resaltar la labor de los docentes en este aspecto. Aquí tenemos, entonces, de acuerdo a estos elementos que hemos visto, se empieza a establecer el modelo. Y el modelo está centrado, el modelo se llama TIC-STEAM y está centrado en unos pilares. Tenemos el pilar de las competencias digitales, el enfoque STEAM y la educabilidad y la socialización. Esos son los pilares del enfoque STEAM. Y ese pilar del enfoque STEAM, entonces, tomamos los modelos, recuerdan los modelos competencias digitales y el modelo STEAM grande, entonces tomamos y adaptamos, se estudiaron los modelos, se sacaron las matrices y se hizo, digamos, un análisis y se estableció que el modelo TIC-STEAM va a manejar 4 dimensiones. La dimensión de comunicación e información, la creación de contenido, la seguridad de la información y la resolución de problemas. Y ese engrana y juega con el enfoque STEAM. Entonces tenemos ciencia, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas. Aquí tenemos el diseño internamente del modelo está compuesto por dimensiones, competencias y la sesión de proyectos. Luego entonces consta de 4 dimensiones digitales, 18 competencias básicas, 6 fases de proyectos enfocado a proyectos STEAM, y dentro de ese enfoque de proyectos STEAM pues se pueden manejar metodologías activas, ¿cierto? Que ese sería pues tema de otra ponencia. 5 disciplinas STEAM. Entonces aquí al interior de las dimensiones está establecido de esa manera, ¿cierto? Tenemos estas dimensiones y al interior de cada dimensión, de cada competencia, tenemos las competencias a desarrollar en esa dimensión. Por ejemplo, aquí tengo el ejemplo de las competencias que se pretenden desarrollar en la dimensión de comunicación e información. Entonces, aquí están para que las vayamos teniendo en cuenta. Y aquí tenemos pues el enfoque STEAM y este enfoque STEAM, el desarrollo de ese enfoque STEAM va a estar desarrollado por un proyecto, ¿cierto? Y ese proyecto tiene 6 etapas. Iniciando con la conformación de equipo, inicio y planificación del proyecto a desarrollar por los participantes, el desarrollo y ejecución, el seguimiento, el refinamiento y ajuste del proyecto, el cierre y presentación del proyecto, en el cual obviamente se está desarrollando las competencias digitales también. Aquí tenemos la dimensión y la integración que se logró hacer. Entonces, en la parte de arriba tenemos la dimensión de las competencias, sabiendo que las competencias pues tienen también los elementos a desarrollar, ¿cierto? Y entonces aquí vemos la S, la T, la E, la A y la M, y al interior de ellas es lo que se pretende desarrollar. Por ejemplo, en la dimensión de comunicación e información, en la S de ciencia, se pretende desarrollar que los participantes identifiquen, busquen, procesen y analicen la información de diferentes fuentes. Por ejemplo, en la E de ingeniería, que tengan la habilidad de identificar los requerimientos necesarios para un proyecto, que sepan identificar y formular un problema. En la A de arte, por ejemplo, realizar volantes, fotos, videos, audios, ¿cierto? Entonces, cada dimensión tiene su enfoque de desarrollo STEAM. Y esto se logró en las mujeres. Este es el modelo general. Entonces, tenemos el principio de educabilidad, el inicio, pues como ustedes pueden ver, la flechita roja baja a la conformación de equipos y continúa y se incluye dentro de las dimensiones de las competencias digitales y viene a salir el enfoque STEAM. Y la transdisciplinariedad fue
una dimensión que surgió luego de haber implementado el modelo. ¿Por qué? Porque vimos que permea todo el proceso desde el mismo principio de educabilidad. No podemos separar un elemento del otro, sino que todo está entrelazado y hace posible la transdisciplinaridad de los diferentes procesos y la resolución de los diferentes proyectos que las personas o las mujeres pueden presentar. Entonces ese es el modelo como resultado de los elementos mencionados anteriormente. Para lo cual entonces la implementación del modelo, ese es el modelo, todo lo que hablaba es la parte teórica y el diseño del modelo. Y aquí cómo lo implementamos, entonces también tiene unas fases. Se manejan tres fases, la de preinstalación, instalación, la de ejecución del modelo y la de la temática. ¿Por qué? Porque dependiendo del análisis que yo haga después de implementar el modelo, de realizar el diagnóstico, ¿cierto? Del nivel de competencias digitales, entonces yo tengo que diseñar un proceso situado de educación para que responda a las necesidades reales de esa población. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos pues algunas de las participantes que nos colaboraron repartiendo estos, fijando esa publicidad en diferentes elementos o diferentes partes de Tutunendo. Aquí tenemos Tutunendo, vemos que está en el Pacífico colombiano, está Quibdó, la foto es, está el río que lleva su mismo nombre, Tutunendo, Tutunendo, la población son 53% son mujeres, 47% son hombres. De esas 53 mujeres, el 91% son afrocolombianas. La mayoría tienen desplazamiento forzoso y el 9% indígenas. Las características de la población, como podemos ver, el rango de edad de mayor incidencia está en el morado, están entre 43 y 48 años. Aquí tenemos el estado civil. Aquí vemos un impacto grandísimo que hace referencia a ese estado de vulnerabilidad y al proceso del conflicto armado, ya que el 33.8% son viudas. Eso es muy diciente, digamos, en la población y pues encaja en línea directa con lo que se busca. Luego viene en dónde viven, qué nivel de estrato tienen. Y vemos que el 61% es estrato 1. Entonces, y el 35% estrato 2. Vemos o nos empezamos a dar una idea de cómo es la situación del corregimiento y en qué condiciones viven las personas, ¿cierto? Y entonces aquí tenemos el nivel de estudios. Y el nivel de estudios dice que el 46.9% tiene primaria y no terminada, ¿sí? Muchas de ellas no saben leer bien o medio escriben. El 29% tienen bachillerato, algunas de ellas no terminado, y el 15% tiene alguna técnica. Aquí tenemos la principal ocupación, la mayoría son trabajadores independientes. Tutunendo es un sitio turístico y muchos trabajan los fines de semana en la parte turística como vendiendo algún producto y la mayoría trabaja en el hogar. Y aquí, ¿cómo se conectan a Internet? Nótese la diferencia de los que se conectan a través de un portátil o de un computador y los que se conectan a través del móvil, ¿sí? Entonces vemos un porcentaje bastante importante, que es el 97.4, ¿cierto? Aquí, para lo cual entonces se diseñó un modelo que permitiera medir el nivel de competencias y entonces tenemos para la dimensión, aquí está la dimensión y la cantidad de indicadores o preguntas que se le hacen a las participantes y para un total de 42 indicadores. Manejamos aquí el nivel de expertos, el instrumento fue validado por expertos y aquí tenemos como un ejemplo, entonces tuvimos una valoración de 1, 2, 3, donde está el nivel bajo, el nivel modelado, el nivel alto. Y aquí tenemos pues la dimensión con las preguntas, este es el ejemplo de la creación de contenido digital y aquí qué es lo que se va a valorar, la claridad del ítem, la idoneidad del ítem y la relevancia del ítem. Luego de realizar esa validación, se ajustó el modelo, ¿cierto? Para poderlo aplicar. Y al aplicarlo se hizo de manera digital
como fue presencial, tuvimos la oportunidad de manejar esa primera reunión presencial, entonces se utilizó la escala Likert, que nos pareció como la más pertinente, de 1 a 5, utilizando pues este dibujo en la cual ellas fácilmente identificaban su ubicación y podían contestar únicamente dando un clic. Y aquí pues tenemos, luego de que hacemos esta validación del instrumento, ella se responde, ¿cierto? Entonces hay una validación del nivel de competencias digitales de las mujeres. Se toma eso, se analiza en qué nivel están y qué es lo que realmente necesita la comunidad, y de acuerdo a ese análisis que se hace, entonces se realiza el enfoque temático a desarrollar. Entonces, eso es una educación situada en las necesidades reales de la población. Y es así como surge, pues, esta temática que les presento acá, en donde, como les digo, el inicio, el conversatorio motivacional se realizó presencial y el resto fue virtual, y fue bien interesante porque les recuerden que el modelo estaba a nivel presencial, tocó adaptarlo a lo virtual, y dentro de lo virtual empezaron a surgir inconvenientes como ya no tenían computador, entonces tocó todo por el móvil. La segunda reunión se hizo por Meet, pero ellas dijeron que se les había consumido los datos porque ellas no tienen datos, sino que son prepago. Entonces, tocó mirar cómo adaptar el contenido al M-Learning, perdón, a la educación mediada por el móvil, ¿cierto? Y dentro del móvil, qué plataformas utilizar que no les tomara o no les cogiera muchos datos, y que no les consumiera mucho recurso máquina, porque no todas tienen celulares potentes. Entonces, se trabajó con el WhatsApp, ¿cierto? Y para trabajar eso, pues se utilizaron muchas dinámicas, se empezó a trabajar con ellas y se empezó a ajustar a los requerimientos de ellas. Primero fue texto, pero muchas de ellas se les dificultaba la lectura, y muchas de ellas, pues, se empezó a trabajar texto, luego imagen, luego video, luego pequeños videos, y así pues logramos terminar. Y aquí tenemos pues la presentación de algunas de ellas. La primera parte hicimos una ubicación geográfica de dónde estaban y contextualizamos todo lo que es STEAM y el proyecto y cómo íbamos a trabajar. He aquí algunas de las asignaturas, perdón, del material didáctico que se le repartió a nivel de WhatsApp, y cómo trabajaban ellas y los que se realizó. Y aquí tenemos los proyectos STEAM que ellas desarrollaron. Entonces desarrollaron, por ejemplo, cría de pollos de engorde, siembra de hortalizas, algo de gastronomía. Fueron alrededor de 6 proyectos, pero fue muy interesante porque ver y escuchar a mujeres que escasamente saben leer, ¿cierto? Hablar de STEAM y cómo explicar su proyecto, y cómo decían, en ciencia es esto, en tecnología es esto, en ingeniería es esto. Fue bastante interesante explicarle a un grupo de mujeres cómo trabajar en la nube. Fue bastante complejo la cuestión, pero muy interesante también. Y para sorpresa mía, el tema que pensé que les iba a dar más duro era trabajar el Excel para hacer el presupuesto del proyecto, ¿cierto? Y el presupuesto familiar. Y estaban encantadas trabajando Excel en la nube, haciendo las fórmulas, graficando. O sea, fue bien impactante la motivación que ellas se demostraron a todos los temas, y en Excel específicamente, que era mi preocupación, me sorprendieron gratamente. Entonces aquí vemos, así ya casi termino, tenemos los resultados. Iniciamos con 72 participantes, ¿cierto? Tenemos varias perturbaciones, entre esas perturbaciones, pues, todo lo de la pandemia, y aquí en Colombia, pues, el problema del paro, el problema de la desaparición de los líderes sociales, de los líderes ambientales, de recrudecimiento de la violencia, y en esa parte también la afectación climática. O sea, fue bastante complejo, y muchas de las mujeres se enfermaron, tuvieron desplazamiento forzoso y se fueron para otros lugares, conllevando a que termináramos con 30 mujeres. Y miren los resultados tan bonitos. Esta es una gráfica, ya casi termino, yo sé que estoy sobre el tiempo. Tenemos la gráfica, por ejemplo, la dimensión de seguridad e identidad. Así fue los resultados de entrada. ¿Cómo entraron ellas en estas competencias y habilidades? Y aquí están las preguntas, ¿cierto? Entonces vemos que la mayoría lo desconocía. Aquí está pues representando gráficamente el elemento. Y miremos cómo salieron.
¿sí? Entonces, si vemos cómo salieron frente a cómo entraron, podemos decir que sí, efectivamente, luego de la intervención del modelo TIC-STEAM, las mujeres tuvieron un aumento en las habilidades y competencias digitales y en el conocimiento de esas habilidades y competencias digitales. Aquí tenemos otro ejemplo así rápido, que es la resolución de problemas digitales. Tenemos las 5 preguntas o los 5 indicadores que miden, estos son los datos de entrada que ellas establecieron de acuerdo al conocimiento. Y aquí tenemos los datos de salida. Entonces vemos efectivamente que se cumple, que el modelo TIC-STEAM efectivamente ayudó a potencializar las habilidades y competencias de las mujeres participantes a la medida que iban desarrollando el modelo TIC-STEAM. Y así es el comportamiento para todas las demás dimensiones. Aquí esto no únicamente es a nivel gráfico, tuvimos se hizo una prueba de chi cuadrado con las tablas de contingencia y nos arrojaron los mismos resultados, o sea, como para validar el modelo, validar las respuestas y validar pues el soporte gráfico. Trabajamos un correo electrónico, creamos este blog, ¿cierto? Y creamos una página de mujeres STEAM para poder generar comunidad. Aquí tenemos las conclusiones. Entonces, una de las conclusiones es que sí, efectivamente, el modelo TIC-STEAM fortalece el desarrollo de habilidades y competencias digitales, que efectivamente el modelo TIC-STEAM genera participación activa de las participantes siempre y cuando se tenga el enfoque de educación situada, de aprendizaje en lo que la comunidad necesita, no en lo que el profe o la academia quiera, sino en lo que la universidad necesita. Entonces, el modelo TIC-STEAM sí es una alternativa efectiva para el desarrollo y fortalecimiento del entorno de las mujeres. Y como visión personal, como gestora del proyecto, yo veo STEAM en todo lo que el ser humano hace, en todos los procesos, ya sea uniendo 2 disciplinas, 3 disciplinas, las 4 o las 5 disciplinas. Estas son algunas referencias y esto era lo que les traía para hoy. Muchas gracias, profesora, por su intervención, por la conferencia que ha desarrollado en el día de hoy. Igualmente, pues a todas las personas que se están conectando en este momento, bienvenidos. Antes de pasar al espacio de preguntas, quería saludarlos de nuevo. Vi que muchos de ustedes nos dejaron aquí el saludo y la institución de la cual pues nos están acompañando, por supuesto, de nuestra universidad distrital, de la Universidad Javeriana, de la ciudad de Cali también, de la Universidad de La Guajira. Osvaldo nos escribe. Y bueno, profesora, muy puntual el tema, acorde pues a lo que hemos venido trabajando aquí en el Congreso Lo Hacemos por TIC. Tenemos por aquí una pregunta, perdón, de Gil Lurdi, que pregunta: ¿cuál es la diferencia entre la interdisciplinariedad y la transdisciplinariedad? Y si esta última se identifica en la investigación, entonces se puede entender que es su investigación o que es una investigación, perdón, bajo el paradigma de la complejidad. Es una pregunta que nos dejan allí en el chat, profesora Alexandra. Muchísimas gracias y gracias por la pregunta bastante interesante. Entonces, bueno, recordemos que esta última dimensión que la llamé yo transdisciplinaridad surgió luego de ver el análisis que se le hizo al modelo y dentro de ese análisis se vio que la transdisciplinaridad combina, ¿cierto?, todas las ramas del conocimiento. ¿Cierto? Entonces yo puedo trabajar un proyecto en el cual puedo combinar la matemática, la ciencia, la biología, la tecnología, qué sé yo, ¿cierto? Y entonces la transdisciplinaridad, pues recordemos que es el momento en que cada disciplina a nivel individual trasciende cuando se incorpora en otro proyecto, ¿cierto? O en otra disciplina para dar solución a una problemática específica. Y dentro de la complejidad, pues, es bastante interesante porque para mí todo proceso es complejo. Complejo no quiere decir difícil, ¿cierto? Complejo quiere decir que todo tiene un grado en el cual se generan elementos que permiten sí o sí como pararse un momento y pensar en esa complejidad y cómo se va a desarrollar y en qué momentos se genera el caos y en qué momentos está la parte de la incertidumbre, pero
pienso yo que la investigación está centrada en, se podría decir, en una investigación mixta y se trabaja con acción-participación porque se trabajó directamente con la población y de acuerdo al trabajo con la población, el modelo y la temática se fue adaptando. Y no solamente la temática, sino el diseño del material que estaba diseñado para trabajar, digamos, en un PC, digamos, en Office, pero al trabajarlo ya en medios virtuales y en la nube, todo el material tocó cambiarlo, todo el enfoque tocó cambiarlo. Entonces yo dije, no, pues voy a trabajar el MIT. Y resulta que el MIT ellas no podían trabajar porque se les consumían los datos. Entonces, bueno, vamos a trabajar el M-Learning, ¿cierto? El móvil. Y dentro del móvil dije, no, pues hay muchas aplicaciones que se pueden trabajar, pero tocaba ubicar algo que no tuviera, digamos, mucho consumo de datos y mucho consumo de memoria en los celulares. Y es por eso que se trabajó, pues, se investigó sobre, no, se empezó a trabajar y luego en el trabajo nos dimos cuenta que lo que estábamos haciendo era microlearning, ¿cierto? Que son las cápsulas de aprendizaje. Gracias por la pregunta. A usted, profesora, muchas gracias por su intervención y por la respuesta. Recordamos a las personas que quieran hacer de pronto alguna intervención, alguna pregunta para la profesora Alexandra, pueden levantar la mano y estaremos habilitándoles el audio para que intervengan y puedan realizar la pregunta de manera explícita y pues directamente hablada con la profesora Alexandra. Profesora, mientras de pronto nuestros asistentes se animan a realizar de pronto algún comentario, alguna pregunta, quisiera que habláramos un poco del contexto que la pandemia supone pues, sobre esta investigación, ¿no? Usted lo mencionaba, pero veo que lo pasaba de pronto un poco rápido, entonces sí, poder ahondar sobre ello, profesora, un poco de qué manera la pandemia incidió y de qué manera pues todo lo que ustedes venían realizando pues se fue transformando y adecuando pues a los retos que la pandemia trajo consigo misma. Bueno, muchísimas gracias. Y sí, efectivamente, lo que dices tú, como les digo, el modelo estaba pensado inicialmente para proceso presencial. Al inicio de la pandemia, ese mismo mes en que declararon la pandemia y el cierre total de todo, se supone que yo viajaba a trabajar con la comunidad y tocó ajustarlo, tocó aplazar la implementación y empezar a trabajar, como ya se había hecho una campaña previa, ¿cierto? A trabajar con las personas que estaban interesadas y es así como la Asociación de Mujeres Tutumundeñas en Busca por un Sueño me contactó y me dijo, estamos interesadas, somos un grupo más o menos de tantas mujeres y queremos que nos capacite, ¿cierto? Y entonces empezamos mediante chat, empezamos a establecer cuando se volvieron a abrir los vuelos y se volvió a abrir las carreteras, yo viajé hasta Quibdó y fue cuando logré hacer el primer encuentro. Trabajé con 3 grupos, no nos podíamos reunir todas en 3 grupos por separado para poder pues dar, digamos, el inicio de todo. Y luego la adaptación con el celular fue bien complejo porque era bastante inquietante. Ellas estaban trabajando allí y yo empecé a mandar texto, por decir algo, y resulta que muchas de ellas escasamente saben leer y no entendían lo que yo decía, entonces les mandé imágenes, sí, como ustedes pudieron ver, muchas de ellas las seguían, pero sabemos que el manejo también de seguimiento de imagen, hay personas que por su manera de aprender no le es fácil, entonces no hacían las actividades. Y entonces yo dije, bueno, voy a empezar a mandar pequeños videos y empecé a mandar videitos de minuto y medio para que hicieran una actividad. Ellas la hacían en el celular y todo era en la nube. Y entonces yo esperaba, les daba ánimo mandándole mensajes y ellas empezaron a mandar la tarea ese mismo día y realizar pues la actividad. Sí, la pandemia, de una u otra manera la pandemia potencializó el modelo, porque si no hubiera sido así, era un modelo para educación presencial y ya, pero se puede adaptar para educación presencial, pero con la pandemia lo potencializó y ayudó a buscar herramientas que le sirvieran a población que no tiene fácil acceso digamos, a los recursos tecnológicos. Y otra cuestión que no se había pensado era la educación situada, el aprendizaje situado. Entonces, todo lo que yo hacía tocaba situarlo a las necesidades específicas de la población.
tocaba mirar qué lenguaje iba a utilizar, que fuera lo suficientemente adaptado a las características de la población, saber qué decirles, cómo decirles y llevarlas paso a paso a terminar el proceso. Se hizo un seguimiento para aquellas mujeres que se retiraron mediante teléfono. Fue muy emocionante ver cómo creaban su correo electrónico y empezaron a mandar mensajes. Eso me llenaron el correo. Fue una locura, pero fue muy interesante porque muchas de ellas nunca habían tenido un correo electrónico y manejaban el celular, era para recibir llamadas. Entonces, ver cómo al finalizar hablaban de destino, hacían videos, poniendo imágenes, texto, música, haciendo el presupuesto en Excel, hablando de porcentaje, y personas que escasamente, como les digo, sabían leer y escribir, viéndolas cómo se empezaban a desenvolver en estos medios digitales, fue muy interesante y no hubiera sido posible si la pandemia no hubiera estado presente. Entonces la pandemia, para mi modelo, trajo cosas positivas que lo potencializó. Muchas gracias, profe. Bueno, agradecerle, profesora, por supuesto, por habernos acompañado en este espacio, por haber socializado esta conferencia y pues esta experiencia que usted ha tenido en su recorrido, por supuesto, académico y profesional. Quisiera, profesora, pues también abrirle por último un espacio para que nos deje una reflexión final sobre todo esto que hemos hablado el día de hoy, que usted nos ha socializado, lo que nos estamos preguntando en este espacio de congreso sobre el rol de la academia tras 2 años de pandemia y por supuesto un saludo a todas las personas que están aquí conectadas escuchando a la profesora antes de finalizar este espacio. Bueno, el rol de la academia creo que lo toqué un poquito cuando dije que fue fundamental. El papel de la academia, el papel protagónico de los docentes fue fundamental para que la academia no cerrara, para que diéramos continuidad. De una manera u otra, cada docente dio lo mejor de sí, ¿cierto? Para poder cumplir con calidad digamos, el compromiso académico. Y también, por ejemplo, muchas universidades pues, que tienen sus programas virtuales, pues de pronto no tuvieron ese impacto tan grande, pero la mayoría de las universidades que no tienen o no teníamos esa experiencia de programas virtuales o mediados por la tecnología, la misma universidad debió adaptarse, ajustarse y no tuvo tiempo, sino fue sobre la marcha. Entonces, el papel de la academia para que los procesos de educación de una u otra manera continuaran fue fundamental. La academia forma parte vital del avance y del progreso de un país. Más sin embargo, pienso que, por ejemplo, este tema que les traigo yo desde de STEAM, es necesario, y así como este tema STEAM, es necesario sacar estos temas de la academia, de los laboratorios y llevarlos a la comunidad de a pie, al ciudadano de a pie, a aquel ciudadano que ya no es escolarizado, que ya no estudia, que ya no tiene, digamos, esa faceta académica, pero no podemos dejarlos en el olvido porque es nuestra responsabilidad que cada uno de ellos sea partícipe de la sociedad de la información y la comunicación, en donde la academia juega un papel importante. Entonces, muchas veces dejamos estos temas que únicamente se discuten y se investigan en la academia para la academia. Entonces, en la academia para la sociedad, ¿cierto? Entonces, es eso, no olvidar que nosotros tenemos esa responsabilidad con todos los ciudadanos, no únicamente digamos, con los activos académicos, sino con las personas que están afuera y sobre todo en los grupos más vulnerables. Eso es como lo que pienso yo en la parte de lo que me preguntas de la importancia y el impacto de la academia en tiempos de pandemia. Muchas gracias, profesora. Bueno, con la intervención de la profesora Alexandra hemos dado inicio a esta jornada de la tarde, nuestro primer día del segundo Congreso Internacional de Investigación Interdisciplinar. Lo hacemos por TIC. Profesora Alexandra, muchas gracias por habernos acompañado. Mil gracias, muy interesante su trabajo. Gracias. Bueno.